Bueno, buenas tardes, Luciana, Julieta, ¿cómo les Hola. va? Eh, bueno, bueno, gente, arrancamos una nueva semana, primero haciendo un momento de reflexión sobre lo que trabajamos hasta ahora. Les comparto pantalla. Mm, ahí. Eh, ahí. Supuestamente, sí, supuestamente no. Hasta esta noche tienen para entregar los ejercicios asignados, dos ejercicios por cada uno de ustedes. Yo los barajé ahí, les puse quién le tocaba cuál. Si bien la idea era hacerlos todos, ¿sí? Y hoy deberían tener los 8 problemas, por lo menos en su mayoría, hechos. Mi pregunta en principio es si hay alguna duda. Todavía no lo voy a corregir porque hay 24, hay unas horas todavía, 24 no, pero hay unas horas todavía para entregar. Pero si tienen alguna duda de algo que no entendieron, quieran preguntar sobre los ejercicios del práctico. ¿No? Profe, hola. Sí, escucho. Yo ya lo mandé, pero tenía la duda de, por ejemplo, en una que es de litros. Yo puse cuantitativa discreta porque los litros están expresados en números enteros, pero no sé bien, me quedó esa duda. ¿Cuál estamos hablando de esta? Sí, esta, ¿no? Litros por Sí, metro esa es una. cuadrado. Sí, pero si bien los límites de las clases están expresados en enteros, cosas que nos hacen más cómoda la vida, ¿no? Los datos pueden ser, yo qué sé, a ver, acá estoy, para que lo aumento, así lo vemos todos. Si acá tengo del 4 incluido el 4 hasta el 8 sin incluir el 8, ¿no? ¿Se acuerdan? El paréntesis recto y el curvo. Y en el Sí. medio puedo tener un dato que sea 5,13, ¿sí? O 6,38. Entonces, sí, la lluvia no cae o 1 litro o dos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, sí. más allá que está bien y que acá me es el número de ciudades, pero la variable está acá, ¿no? Y es en litros por metro cuadrado, esta no es discreta, ¿sí? Más allá de que tú veas acá enteros. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, Bien. entiendo. ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? No, Bueno, entonces tienen hasta esta noche, perdón, hasta esta semana, hasta esta noche para entregar esto. eh, y a partir de esta clase, de lo que vamos a ver ahora, van a seguir trabajando con los ejercicios desde el 2 hasta el 8. ¿Tá? Eh, pero primero vamos a la clase y después les comento cuál es la actividad de esta semana. ¿Tá? Eh, para hacerlo de la clase, vamos a hacer acá. Bueno, primero les muestro. Este es el nuevo capítulo. Lo encuentran acá. A ver, voy acá al curso. Publiqué una nueva carpeta que se llama Medidas descriptivas de los datos. ¿Sí? Y acá puse, es el tercer capítulo que vemos nosotros, pero este es el capítulo 4. Nos salteamos uno. Eh, es esto que estoy mostrándoles acá, tiene 13 páginas dobles, pero ahí está todo explicado, lo que vamos a ver ahora, obviamente más al detalle y más teóricamente, pero también de forma práctica y con ejemplos. Así que les recomiendo, hoy vamos a ver qué es la media, la moda y la mediana, y les recomiendo vean acá, porque hay muchos ejemplos que resultan claros, ¿no? Entonces, si se toman el tiempo de leer estas páginas, les va a venir bien, ¿ah? Más allá de la clase de hoy. También puse un foro de dudas y consultas por todo lo que quieran consultar.
Vamos a tener la clase de hoy y después les digo qué es lo que hay que hacer. Estaba minimizando todo. Ahí va, vamos a minimizar este. Vamos a hacer primero un ejercicio que es levantar los datos de este gráfico. Esto es un gráfico de barras, ¿sí? Donde tendremos que determinar cuál es la variable, cuál es la frecuencia que se está graficando y levantar los datos para hacer una tabla de frecuencias. ¿Cuál les parece que es la variable que está representada con este gráfico? Cuantitativa discreta. ¿Cuál? Sí, ¿cuál es la variable? ¿Qué tipo? Ah, es la edad. La edad, exactamente, ¿no? La edad, ¿sí? Así que vamos a poner acá que X va a ser edad medida en años cumplidos o expresada en años cumplidos. ¿Está? Esa es la variable, que muy bien dijiste, es cuantitativa, porque se expresa con números, y discreta, porque son justamente años cumplidos. Nadie dice que tiene 42,15 años, ¿no? Digo 42 o 43, por eso es discreta. Muy bien. Acá tenemos una frecuencia, nos dice que en este eje está graficada la frecuencia, solamente que no nos dice cuál frecuencia es. ¿Y cuál frecuencia les parece que es? ¿O cómo puedo hacer para darme cuenta? Parece la absoluta. ¿Por qué te pareció la absoluta? Sí. Las relativas no pueden ser. ¿Por qué eh, no? Porque no tendría que estar en 0, Ah, muy tanto. bien. Perfecto, perfecto. Una es que la frecuencia relativa es un número entre 0 y 1, así que debería estar expresado con 0, algo. Así que la relativa no es, la relativa acumulada tampoco, ¿sí? Tampoco podría ser la frecuencia relativa expresada por porcentaje, porque deberían todos sumar 100. Y fíjense que 1 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 3 más 1 no suman 100. Así que tampoco es porcentaje. Así que estoy de acuerdo con lo que dijeron, que es la frecuencia absoluta. ¿Por qué no es la frecuencia absoluta acumulada? Porque la acumulada siempre es creciente, ¿verdad? Porque siempre voy sumando. Entonces siempre no se daría esta disminución acá, porque siempre sería creciente si fuera el acumulado. Entonces esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Nos damos cuenta entendiendo cuál es la diferencia entre las cuatro frecuencias. ¿Ah? Bien, entonces, bueno, vamos a poner la columna de la variable, a ver si puedo hacer, ahí va, un hijo, dos hijos, bueno, vamos a empezar con dos, perdón, edad, ¿no? 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no lo pongo porque tampoco está en cero, no tiene por qué, ¿sí? Entonces acá iba a representar la frecuencia absoluta, que la simbolizábamos con la F minúscula sub I. El I, recuerden que me hablaban de qué fila, ¿no? Por ejemplo, si alguien me habla de F sub 5, me está hablando de la frecuencia absoluta de la fila 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, me está hablando de esta frecuencia absoluta, ¿no? Es como la etiqueta, y acá se pone I porque se está refiriendo a todas las filas. Entonces, bueno, ¿cuántos tienen 2 años? Uno solo. ¿Cuántos tienen 3 años? Ahí tenemos 3. 4 años son 4. 5 años son 5. 6 años hay 6 personas. 7 años hay 7 personas. 8 años hay 3 personas. Y 9 años hay una persona. ¿Sí? Si sumamos todo esto, nos da el tamaño de la población. 1 y 3 son 4, y 4, 8, y 5, 13, 19, 26, y 4, 30. ¿Sí? Esto es N. ¿Sí? Y podríamos hacer las otras frecuencias, la frecuencia absoluta acumulada,
El primero lo copiábamos, ¿no? 1, y después íbamos sumando. 3 más 1, 4. 4 y 4, 8. 8 y 5, 13. 13 y 16, 19. 19 y 7, 26. 26 y 3, 29. 29 y 1, 30. Y recuerden que estos dos tenían que dar siempre igual. Eso me chequeaba de que venía bien. ¿Sí? Para la próxima necesito una calculadora que me ayuda con la relativa, donde tenía que dividir. Recuerden que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la población. O sea que acá tendría que hacer 1 dividido 30. ¿Cuánto es 1 dividido 30? 0,0 y 83. Y eso porque tu calculadora tiene esa pantalla, si no, hay infinitos 3. Eso es así. Ah, bueno. Muy bien. ¿Y cuánto es 3 dividido 30? Esto debe dar 0,1. 0,1. ¿No? 4 Sí. dividido 30. 0,1, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Muy bien. ¿Y 5 dividido 30? 0,16. Que también es así. Sí. Y 0,6 es 0,2. Perdón. 6 dividido 30 es 0,2. 0,20. 7 dividido 30. 0,23. Y acá el 3 ya lo teníamos, era 0,10. Y el 1 era 0,03. ¿Sí? Y bueno, si acá sumamos 3 y 10, 13, 26, 42, 62, 85, 95, 98 me da, pero obviamente es por 0,98. Recuerden que acá está el tema de los redondeos, acá no redondeamos, puse ese periódico, entonces siempre da un poco para arriba, un poco para abajo por eso. ¿Tá? Pero debería dar cercano a 1 la suma de las frecuencias relativas. Y por último, bien, vamos a poner acá la frecuencia relativa acumulada. De vuelta esta la copiaba, 0,03. Y después iba sumando 0,13, 0,26, 0,42, 0,62, 0,85, 0,95 y 0,98. De vuelta, estos dos deberían dar lo mismo, chequeaba que todo estaba bien. Y de esa forma, fíjense cómo a partir del gráfico hicimos la tabla de frecuencia. ¿Sí? Hacer la tabla de frecuencia, miren que cuando le agarramos la mano es todo muy mecánico, ¿no? Y no necesito más que un poco de rato y una calculadora a mano y un poco de orden. ¿No? Bien, en general el proceso es al revés, ¿no? Los gráficos se generan a partir de las tablas de frecuencia. Es al revés el proceso. Acá, bueno, jugamos con sacar los datos del gráfico para armar la tabla de frecuencia. Pero generalmente es al revés. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo les digo, le pregunto, ¿cuál es la moda de esta variable? O sea, ¿cuál es el valor que toma esta variable que más se repite? 7. El 7, exactamente, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces vamos a decir, o lo pongo por acá, que la moda es tener 7 años. ¿Sí? La moda en sí no es que se calcula, se busca cuál es la frecuencia absoluta mayor. Lo que está de moda es lo que más se usa o lo que más se da. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice ese indicador estadístico, la moda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la variable es a qué candidato vas a votar para presidente, la moda se corresponde con el que va a ganar, ¿no? Porque es el presidente es el más votado. ¿Sí? Bien. Pero también, sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. También podemos calcular la media o el promedio. ¿Cómo harían para calcular el promedio?
sumar todas y dividir por la cantidad que sumaste. ¿Cuánto es la cantidad? 8. ¿Cuántas personas o cuántos niños se les preguntó la edad? 10. Mm, mm, No, la población ¿No? 9, profe. uh-uh. 30. ¿Eh? 30. Exactamente. Ah, Este el es el número de yo población tamaño es de la 30, pero no es que población, da. ¿no? estaba Los contando 30. las. Entonces sí, para sacar un promedio, ustedes ya saben hacerlo, se suman las 30 edades y se divide entre la cantidad que somos, los 30, ¿sí? ¿Dónde están las 30 edades? Y bueno, hay una persona que tiene 2 años, ¿no? Hay 3 personas que tienen 3 años, así que tengo que dotar 3 más 3 más 3. Hay 4 personas que tienen 4 años, ¿sí? En sí, déjenme sacar acá, lo que tendría que hacer acá sería, para sacar lo que se llama la media, así, tendría que hacer 2 por 1 más 3 por 3, ¿no? Estoy viendo 2 por 1, 3 por 3, más 4 por 4, ahí estoy considerando las 4 personas que tienen 4 años, más 5 por 5, más 6 por 6, más 7 por 7, más 8 por 3, más 9 por 1, y todo esto dividirlo entre 30, ¿sí? De esa forma hacemos el promedio. Vamos a hacerlo, a ver, 2 por 1 son 2, más 9, más 16, más 25, más 36, más 49, 8 por 3, 27, y 9 por 1, 9. ¿Alguien puede hacer esa cuenta? Profe, 8 por 3, 24. 8 por 3, 24, muchas gracias. 9 por 3, 27. ¿Alguien puede hacer esa suma y dividirlo entre 30? 5 con 6. Puede ser. ¿Ah? Entonces tengo otro indicador que calculé. Además de tener la moda, ¿sí? Tengo la media. En general lo llamamos promedio. Formalmente les llamamos la media y la anotamos así, una X con el techito, ¿sí? La media es 5,6 años. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que la media sea 5,6 años? Que el mayor porcentaje de las personas encuestadas va a estar cerca de 5,6. Y acá una aclaración. Habíamos dicho que teníamos una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Y el promedio o la media nos dio decimal. Pero todo el mundo entiende, ¿no? Que está entre 5 y 6, pero este 6 me dice que está más corridito para el 6, ¿no? Porque está más cerca del 6 que del 5, ese 6, ¿no? Como también, si yo estoy haciendo, no sé, la variable cantidad de hijos, y hago un promedio y me da que en Uruguay hay un promedio de 1,2 hijos por hogares. Y bueno, sí, no es que haya 0,2 hijos, ¿no? De vuelta, es una variable cuantitativa discreta, la cantidad de hijos, se puede tener 1, 2 o 3 o ninguno, pero no puedo tener 1,2. Pero cuando calculamos promedios tiene sentido, bueno, 1,2 es que está entre 1 y 2, ahí la mayoría, pero más cercano a 1 que a 2, ¿no? Eso me da el 2. Entonces, más allá que tengamos una variable cuantitativa discreta, podemos calcular estos índices y que nos den números que no sean enteros, que sean decimales, como en este caso. ¿Sí? Bien, por último, vamos a calcular, habríamos dicho lo puse acá moda, pero se pone así, que la moda es igual a 7, ¿sí? Habíamos dicho esto es moda, y esto es media. Entonces ahora vamos a ver la mediana.
Me acaba de avisar Zoom que recién ahora pueden ver mi pantalla. ¿Es así o la están viendo desde antes? No, profe, la estamos viendo desde antes. Bien, gracias. La mediana, que se simboliza así, ME, es el dato que si ordenáramos todas, acá son niños, ¿no? Si lo ordenamos desde el más joven hasta el más viejo de estos niños, todos ordenaditos por edad, es el dato que estaría en el medio, ¿sí? ¿Cómo hago para darme cuenta dónde está la mediana? Bueno, busco dónde está la mitad de los datos. Si tengo 30 datos, me tengo que fijar en la frecuencia absoluta acumulada, cuál es la primer fila que se pasa de la mitad de 30, o sea, que se pasa de 15. Fíjense en 1, 4, 8, 13, 19. Recién acá se pasó de la mitad de 15, por lo tanto la mediana es 6. ¿Sí? Otra forma de darme cuenta es fijarme en la frecuencia relativa acumulada cuando se pasa de 0,5. 0,5 es la mitad, es el 50%, ¿verdad? Y fíjense que en la acumulada me tengo que fijar. 0,03, con 13, con 26, con 42, con 0,6, y bueno, justamente es en la misma clase, ¿no? Por lo tanto, la mediana está acá en 6, ¿sí? Entonces, quiere decir que la mitad de los datos, el 50% de los datos es menor que la mediana y el 50% de los datos es mayor que la mediana. Esa es la mediana que parte en dos. Y fíjense que si bien dio muy cerquita que la media, ¿sí? Y también cerca de la moda, no tienen por qué ser iguales, ¿sí? La media en este caso es 5,6 años, la moda es 7 años y la mediana es 6 años. ¿Sí? Repito, ¿cómo calculamos esto? La moda nos fijamos en la frecuencia absoluta, cuál era el que tenía la mayor. Acá, entonces, ¿sí? Este valor de la variable, 7 es la moda, porque 7 es la mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la media? Hicimos, bueno, hay un gurí de 2 años, 3 gurí de 3 años, 4 gurí. En sí fuimos sumando todas las edades y dividiendo entre los 30 gurises, ¿sí? En vez de sumar, fuimos multiplicando, ¿no? En vez de sumar 4 veces 4, multiplicamos 4 por 4 y así en cada término, ¿sí? O sea, multiplicamos este por este. Y lo dividimos entre n, que es el tamaño de la población, ¿sí? Y la mediana la calculamos buscando dónde están la mitad de los datos agrupados. Para eso nos fijamos, si yo tengo 30 datos, la mitad es 15, entonces me fijo en la frecuencia absoluta acumulada, cuál es la primer fila que se pasa de 15. Y en este caso es la fila donde la variable toma valor 6, así que la mediana es 6. Otra forma de buscar la mediana era buscar en la frecuencia relativa acumulada la primer fila que se pase de 0,5 y ahí tenemos, nos da lo mismo, ¿verdad? Es por un lado o por el otro. O busco en la frecuencia absoluta acumulada cuando se pasa de la mitad de los datos, o busco en la frecuencia relativa acumulada cuando se pasa de 0,50. ¿Sí? Entonces, borrando un poco acá, y para que les quede alguna definición ahí, esto es cómo se calcula la media para una cuantitativa no agrupada. Vieron que la edad recién no la teníamos agrupada de intervalos, había un renglón por cada edad. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de cada edad por su frecuencia, sumar todos, esto es lo que quiere decir ese simbolito, ¿sí? Y
después que hago todas esas multiplicaciones y sumo todos los productos, divido entre el tamaño de la población. ¿Sí? La moda era el valor máximo de FI, el que tuviera máximo frecuencia absoluta. Vamos a poner acá, valor con mayor frecuencia absoluta. Y por último, la media busco fila que pase n dividido 2, esto en la frecuencia absoluta acumulado, o busco fila que pase 0,50 si estoy fijándome en la frecuencia relativa acumulada. ¿Ah? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el símbolo raro ese de allá al principio? Que no presté atención. Este de acá, Sí. Sumatoria quiere decir. En sí quiere decir que multipliques cada fila, el valor de la variable, por la frecuencia absoluta, y que después sumes todas esas multiplicaciones. Que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Hicimos 2 por 1, 3 por 3, 4 por 4, y después sumamos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas multiplicaciones y todas sumadas. Cada una de esas multiplicaciones acá y todas sumadas quiere decir ese símbolo. Y por último, las dividís entre el tamaño de la población. ¿Sí? Sí. Bien. Decíamos que esto funciona para una cuantitativa no agrupada, esta formulita de la media, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo cambia un poquito cuando tenemos una cuantitativa agrupada por intervalos, como hay en el práctico alguna tabla de frecuencias, ¿sí? Otra cosa es que los tres indicadores funcionan para cuantitativas, ¿sí? Mientras que para cualitativas solo funciona la moda. Buscar cuál es el promedio, el cuadro promedio del que es hincha algún uruguayo, ¿qué me va a dar? Fénix, defensor. No tiene sentido buscar la media. ¿Cómo, o sea, no los puedo ordenar? Entonces, ¿cómo los ordeno para ver cuál es el del medio, para sacar la mediana? No tiene sentido en las cualitativas calcular la media o la mediana, ¿sí? La moda, ¿sí? Entonces, en las cualitativas solo tiene sentido la moda. Cuando hablamos de media, cuando hablamos de mediana, estamos hablando de una cuantitativa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora voy a traer otro ejemplo. Este lo cerramos. Este de acá. Para que quede claro para todo el mundo, acá tenemos la frecuencia absoluta. Esto es la frecuencia relativa. Esto es la frecuencia absoluta acumulada. Y esto es la frecuencia relativa acumulada. O sea, están en distinto orden que lo ponemos nosotros, ¿no? Nosotros ponemos esta en segundo orden. Ya saco eso. Ahí. Bien. Fíjense que en este caso la variable es distancia recorrida. Yo qué sé, por una persona para ir al trabajo. Pónganle, no sé. Y está expresada en metros. ¿Está? Si yo tendría que, si yo tuviera, esto es una cuantitativa continua.
¿no? Porque los metros puedo caminar 1250,8 metros, ¿no? No solo toma valores enteros. Si yo quiero sacar el promedio de cuánto camina esta gente para ir a trabajar, ya en vez de multiplicar el valor de la variable por la frecuencia absoluta, fíjense que acá ya no tengo un valor, tengo un intervalo de valores. Acá hay infinitos valores que están entre 1240 y 1440. Y bueno, ¿cuál de todos esos valores utilizo para calcular el promedio? Se utiliza el punto medio, que es lo que se llama la marca de clase, que lo vamos a llamar C sub i. Esto es lo que se llama marca de clase. Y no es otra cosa que el punto medio del intervalo. ¿Sí? O sea que para calcular el punto medio del intervalo, lo que hago es sumar los dos extremos y dividirlos entre 2. Y esto me daría 1340, si no me equivoco. ¿Sí? Este me daría 1540, 1740, 1940, y así encontraría la marca de cada una de estas clases. ¿Sí? Entonces, ahí cuando tenga que calcular la media, voy a sumar los productos, pero en vez de XI por FI, lo que tengo que multiplicar es la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Hacer estas multiplicaciones, sumar los resultados de esas multiplicaciones y por último dividirlo entre n. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una cuantitativa continua separada en intervalos, para calcular la media, en vez de multiplicar XI por FI, se multiplica C sub I. ¿Y quién es C sub I? La marca de clase de cada intervalo, o sea, su punto medio. ¿Sí? Si yo tengo un límite acá, límite inferior, límite superior, para encontrar la marca de clase hago límite inferior más límite superior y lo divido entre 2. ¿Sí? Ahí encuentro el punto medio. Si hago 1240 más 1440 dividido 2 me da 1340, y así entonces agrego una columna que es la marca de cada una de estas clases, que me va a servir cuando tenga que calcular la media, porque es por esto que tengo que multiplicar. O sea, ahora tendría que hacer 2 por 1340 más 5 por 1540, más 2 por 1740, más 6 por 1940, y todo eso dividido, la suma de estos, que no sé cuánto es, 2, 7, 9, 15, 27, 31, 35. O sea que en este caso habría que dividir entre 35. ¿No? Entonces, esa es la única cosita que se cambia para calcular la media cuando la cuantitativa está separada en intervalos. ¿Sí? Acá, fíjense que la moda es fácil de ver, me fijo en la mayor frecuencia absoluta, acá es 6, así que puedo decir que la moda es la marca de esta clase, ¿sí? O sea, 1940 metros. ¿Sí? Lo que está de moda para estas personas es caminar 1940 metros para ir a trabajar. Es lo que más se repite. ¿Sí? ¿Y cuál sería la media? Y fíjense que tengo 35, la mitad de 35 es 17 y medio. ¿Sí? Así que me voy a la frecuencia absoluta acumulada y voy a ver qué fila es la primera que se pasa de 17 y medio. 2, 7, 9, 15, 17, 20. Así que acá, ¿sí? La marca de clase de esta clase, que va a ser 2340, entonces va a ser la media. Y para acá va a estar el 50% de los datos
y de acá para acá va a estar el otro 50% de los datos. Justamente eso es lo que me indica la media, ¿sí? Fíjense que la otra era ir a buscar a la frecuencia relativa acumulada y fijarse cuál es la primera fila que pasa el 0,5. En este caso, de vuelta, es la fila de acá. Entonces digo que la mediana es el punto medio de esa clase, ¿tá? La marca de clase de esa clase. ¿Se entendió esto? Sí, Bien. No sé cuántos minutos me quedan. Ya, a ver, dejo de compartir y veo. Da justo. Esperen que voy a sacar una foto para pasar la lista. Me pidieron eso. Ahí está. Salieron todos prolijitos. Porque me di cuenta que en las grabaciones no salen sus nombres. La otra vez dije, sí, yo tengo todas las clases grabadas, voy y me fijo quién está, quién no, pero si se fijan en las grabaciones, los nombres de ustedes no salen. Y está bueno porque protege la privacidad de las personas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer esta semana? Bien, hay que calcular modas, medianas y medias de los ejercicios del 2 al 8, ¿sí? Acuérdense que cuando es cuantitativa, sí calculamos las tres cosas, moda, media y mediana. Pero que es cuando es cualitativa, solamente la moda. ¿Ah? ¿Por qué digo que tienen que hacerlo? Porque va a aparecer un cuestionario en la carpeta, ahora no estoy compartiendo, en la carpeta nueva va a aparecer un formulario donde les van a hacer preguntas sobre esos datos, sobre la media de la variable del ejercicio 3 o sobre la moda de la variable del ejercicio 5, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes en estos días, de acá les diría hasta el jueves, calculen moda, mediana y media de las que puedan ahí entre el 2 y el 8 para saber esos datos y poder contestar ese formulario. ¿De acuerdo? Sí. Dale. Perfecto. Bien. La segunda parte del PDF que les subí, el capítulo 4 del libro, habla de desvío y varianza, que es lo que vamos a ver el jueves, que es lo que complementa a estos indicadores, ¿sí? Estos indicadores moda, media y mediana me hablan de alrededor de qué datos están casi todos los datos, vale la redundancia, alrededor de qué valor están todos los datos, la mayoría de los datos, y el desvío y la varianza me da qué tan dispersos está. O sea, qué datos, si hay datos extremos, ¿sí? No es lo mismo tener 50 datos de estatura que donde el rango, varían en 3 centímetros nada más. Tengo todo gente muy parecida en tamaño, a tener datos extremos como alguien que mide 1,25 o alguien que mide 2,17, ¿no? Ahí me toquetean los datos, se me estiran un poco más. Entonces, el desvío y la varianza me hablan justamente de eso, y ese es el tema de la clase del jueves. 30 segundos si alguien quiere preguntar algo, decir algo, aportar algo, y si no, los libero y no nos conectamos más. yo estoy. No, nada. Tienen hasta esta noche para entregar lo que hay que entregar, que entregaron muy poquito, ¿está? Vale. Hasta luego. Que pasen bien hasta el Saludos. jueves.